hay tristeza, alégralo. Si hay dudas, se puedan solidizar en la palabra de Dios. Si de frente no hay sabiduría, que nos puedas dar sabiduría. Suple nuestras necesidades. Que al abrir tu palabra pueda ser un mensaje dirigido a nuestro corazón y podamos tener una visión más clara de lo que tú quieres para nosotros. Bendice tu palabra, que nuestras vidas puedan alabar tu nombre por medio de tu palabra también. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauso para el Señor. Hoy vamos a hablar del tema del pecado, que de hecho poco se habla hoy día acerca del pecado. Me refiero al pecado de nuestros primeros padres, el primer pecado en la tierra. Ahora, ¿por qué escogí este tema? Yo vine de Baltimore esta mañana, tomé el bus a la 1:15 de la tarde, de la noche, de la mañana sería, pues. Ya estoy Entonces, total, el bus no vino a la 1:15 de la madrugada, sino vino a las 2. Estaba en Baltimore predicando el evangelio a muchos jóvenes. La iglesia estaba completamente llena, pero ya era de venir acá, Sinaí, así que dije, tengo que tomar el bus, porque si algo que me gusta es cumplir con los compromisos, ¿no? Así que encontré un ticket 1:15 y vino total a las 2, pero los muchachos estaban conmigo en el auto esperando hasta que venga el bus. Así que vino el bus y había un chino que hablaba en chino más que en inglés, no entendía ni jota, pero sé que me gritaba, ¿no? Por la voz tan fuerte me estaba gritando, como diciendo que yo me quería meter al bus sin haber pagado, pero yo hice mi pago por medio del banco. Así que le enseñaba mi ticket, pero él quería el escáner, ¿no? Yo solo tenía el ticket, le digo, ahí está el number, ¿no? Y no me quería y gritaba. Tuve que hablar con la base y la base le dieron mi nombre, es decir, que yo sí tenía comprado un ticket. Él creía que no tenía. Bueno, desde ahí a todo fue, usted sabe, no tan bien. Cuando entro al bus queriendo encontrar un asiento, que es normal que uno ha pagado su ticket, tenga su asiento, y miro, pues no había asiento. Y no es que no había asiento, sino que habían personas que habían cruzado la pierna hacia el otro lado de la silla. Entonces le decía que me pudieran dar un asiento, pero esta gente se hacía la dormida. No querían darme un asiento. Entonces tuve que ir casi cerca al baño. Había un señor medio alcoholizado. En Perú lo llamamos guarapero, cuando una persona toma demasiado. Bueno, dije, me tocará quedarme aquí, dormir tranquilo, ¿no? Hasta que se haga las 5 de la mañana, que uno pensaba llegar acá. Entonces, en eso que estaba cansado, durmiendo unos 15 minutos, escucho una bulla. Ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Entonces, al lado mío había una morena, otro moreno también, jóvenes ellos. Entonces, esta morena le zampa una derecha, ¿no? En la cara al tipo. Entonces se le metió encima después. Uy, yo dije, ¿qué hay acá? ¿Qué hago, no? Y hablaba en inglés, palabras OS, no, nada, no eran palabras que uno estudia en el college, ¿no? Yo creo que son palabras de la calle. Entonces, en eso se le tira, lo pisa, lo llega a pisar, lo tira el hombre en el piso. Entonces el hombre le hace una llave y lo tira a ella en el piso. Pero él le decía, stop, o sea, que se pare. Entonces se paró. Yo dije, ya, pues aquí tranquilo, pero uno ya pierde el sueño con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ella, después que parecía que todo estaba tranquilo, se puso a pelear más todavía. Pero como estaba al lado de mi asiento, ya tiraba, al pobre le tiraba puñetes, entonces yo estaba así, ¿no? Y literal, me rozaba, pero no me llevaba. O sea, yo sentía su piel tocando a la mía, entonces me rozaba. Yo no podía hacer nada. Meterme en una pelea y que en este momento no puedo hacer nada.
Aparte que mi inglés es, sí, no es no es mucho, entonces, pero peor, estas personas hablan malas palabras, ¿no? Sin exagerar, todo el viaje dándole golpes al marido. Entonces yo pensé, cuando ya se despide y le da un beso después, y le dice Gabriel Chut, todavía cristiano. Entonces lo peor de todo. Pero yo pensé en este tema, en el pecado. Porque el pecado, ¿sabes qué pasa? Nos da esos momentos de intranquilidad. El pecado nos hace sufrir. El pecado nos saca de nuestra situación en la cual estamos tranquilos. El pecado trae escándalo, te quita el sueño, te roba tus metas. El pecado nos molesta, aunque pecamos, pero nos molesta porque daña nuestra relación de pareja, daña nuestra relación con nuestros hijos. Si tu hijo está consumiendo droga, tú no vas a estar feliz, por supuesto. Tú no vas a poder dormir. Por eso el pecado tiene consecuencias. En el caso mío, no pude dormir porque 2 personas no se estaban llevando bien. Pero eso es producto ¿de qué? El pecado. El pecado trae discordia. El pecado trae enemistades. El pecado trae que entre nosotros no nos entendamos o que creamos que somos una raza superior. ¿Eso qué hace? El pecado crea que nosotros somos mejores que los demás. ¿Eso trae qué? El pecado. Entonces, yo me preguntaba, si Dios es Dios y Dios quiere el bienestar por nosotros, ¿qué pasó? ¿Por qué no vivimos en un planeta tranquilo? ¿Por qué no todos nos amamos? ¿Por qué no todos nos respetamos? ¿Por qué el marido no respeta a su mujer y le es fiel? ¿O por qué no la mujer respeta a su mujer y le es fiel? Sin duda alguna, todo esto nos explica que hay algo que no está bien en el planeta Tierra, y ese problema es el pecado. Te voy a decir con toda sinceridad, el problema del ser humano no es económico. ¿Sí? Recuerda esto, que el problema de la Tierra no es económico. El problema del planeta Tierra es el pecado. Miren la guerra que está causando tantos muertos. Tantos se odian que van a tirar bombas a lugares donde hay fuentes de economía, al gas, al petróleo. Esos son recursos de economía. Entonces, el problema no es de economía. El problema nuestro, ¿cuál es? Pecado. Y el único libro que habla de ese tema, ni siquiera el Corán, es la Biblia. La Biblia te da luces en cuanto a qué es el pecado. Y nos dice también cómo empezó. ¿Y por quiénes empezó el pecado? No te voy a hablar del pecado en el cielo porque tardaría mucho tiempo. Voy a hablarte del pecado en nuestro planeta. Para eso tenemos que ir al primer libro. ¿Cómo se llama? Génesis. El libro de Génesis, por favor. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 3. Y allí está el principio del pecado. Algunos lo llaman el pecado original. Allí está la historia de nosotros. Este libro ahí contiene nuestro ADN. ¿De dónde venimos? Génesis 3. Por favor, todos abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Voy a usar la Biblia Nueva Traducción Viviente, de paso se la recomiendo. Es muy buena. Y algún día le voy a explicar por qué es buena, no es mi tarea tampoco. Pero va a haber diferencias en el texto. En algunos pasajes sobre todo. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios me dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlos. Si lo hacen, morirán. ¿Morirán?, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá
los ojos serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para vivir. En estos relatos está la hecatombe del planeta Tierra. Y vamos por partes. Primero todo empieza con una serpiente. ¿Qué es una serpiente? Un animal. Pero no era un animal, en ese tiempo no era un animal como el que nosotros vemos, que se arrastraba. No era rastrero. De todos los animales que había en el huerto, el animal más bello, más esbelto, era este llamado la serpiente. El texto bíblico nos dice que era más astuto que todos los animales del campo. Es decir, que tenía una inteligencia mucho más que los demás animales, los aventajaba. En el hebreo es harim, como que la serpiente tenía más conocimiento. No se arrastraba, era bello, no era un monstruo como ahora que nos causa espanto y terror cuando vemos una serpiente. Era bello, tenía ciertas cualidades. Probablemente volaba o andaba. Es lo que asumo cuando leo Génesis más adelante, los versículos más adelante, cuando Dios le dice, ahora te vas a arrastrar. Probablemente andaba o volaba. Dice que este animal, cierto día, le pregunta a la mujer, o sea, va como una pregunta a la mujer. Y es la siguiente: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La pregunta de la serpiente es una pregunta que está bien elaborada. Es inteligente, aunque parece tonta la pregunta. Porque está diciendo, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí están notando? ¿Eso había dicho Dios? Por supuesto que no, sino de qué van a vivir. ¿No? Dios no había dicho que no coman de todo árbol del huerto. Esa es una pregunta que la serpiente hace para conversar con él. Invita al diálogo. Si te hacen una pregunta, naturalmente, ¿qué vas a hacer tú? Una respuesta. Tú vas a dar una respuesta. Te preguntan, tú das una respuesta. Entonces, la pregunta de la serpiente tiende a la conversación, al diálogo. Pero la serpiente sabía lo que quería. O sea, ella lo que quería era hacerle caer. Entonces, ¿cómo le hago caer? Voy a hacer una pregunta obvia. La pregunta era obvia, la respuesta era fácil. ¿Y qué dice Eva en su respuesta? A ver, vamos a ver si era fácil. No era una pregunta de la NASA, nada de eso, ¿no? ¿Qué era? A ver. 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se puede comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirá. La serpiente quería sorprender a Eva y la sorprende. Recuerden, cuando alguien te va a robar, no te dice que te va a robar. Cuando alguien te va a estafar, no te dice que te va a estafar. ¿Entiende eso? Más bien te ofrece el oro y el moro. Es decir, que te comienza a decir cosas muy bonitas que tú dices, caray, está bien. Por ejemplo, hoy día está de moda en internet, vuélvase millonario. ¿Sí? Está de moda eso, ya desde la pandemia, ¿no? Se puso de vuélvase millonario. ¿Y qué aparece? Un chico con un carro
Entonces mi papá había sido plomero, grafitero. A mí me tocó trabajar desde los 6 años. De 6 años yo trabajaba, recogía vidrios y los vendía por kilo. Me compré un triciclo y luego ya tenía, por quintales vendía, ¿no? Entonces yo sé lo que es trabajar, por eso ahora ya no trabajo. Yo trabajé desde muy niño. Entonces ya me iba bien, dinero que ganaba se lo daba a mi papá. Pero siempre fue mi deseo tener un trabajo seguro, donde yo aporte al seguro social. A los 15 años estábamos en un lugar donde había mucha gente y vino un señor. Anduesa, le dice, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Tu hijo, ¿no? Sí, está grande. Y justamente necesitamos un trabajador como él. Yo escuchaba todo eso, ¿no? Ávidamente escuchaba. ¿Y sabes qué, Anduesa? Lo bueno es que va a tener seguro. Quiere decir que cuando él esté ya viejito se va a poder jubilar, va a tener derecho a préstamos. ¿Sí? En esa época pagaban 1.000 soles, iba a ganar 1.000 soles. ¡Wow! Y que era amigo de mi papá. Y Mendoza le dice, y bueno, ¿y cómo es? Bueno, tú lo que tienes que hacer es simplemente darme 1.000 soles y el día lunes yo estoy aquí para llevarlo al trabajo. Mi papá le da 1.000 soles. Entonces el día lunes yo ni siquiera dormía porque era mi primer trabajo, mi primera chamba, ¿no? Mi primer trabajo, hermano. Yo estaba feliz, tempranito ahí. Fui a ese lado donde ese amigo de mi papá supuesto iba a estar. Él nos había hecho 8 de la mañana, había que estar ahí. Él me iba a recoger y llevar al municipio para poner mi nombre y todas las cosas, ¿no? Yo le había creído a ese hombre porque hablaba que lo quería, lo estimaba mi papá. 8 de la mañana, nothing. No venía. 8:15, no venía. Yo tenía la esperanza, algo le habrá pasado, pero ya vendrá. 9 de la mañana, no venía. Y el sol en Lima es caliente, ¿no? Ya cuando viene a las 11 ya se me salieron unas lágrimas. ¿Ya qué cosa era? Una estafa. El estafador nunca te dice que te va a estafar. Se presenta como un ángel de luz. Se presenta como una persona noble. Pero tiene otro fin. ¿Entiende? Y el fin es siniestro. ¿Entiende? Por eso yo sé que también hay pastores que son, ¿qué cosa? Estafadores, ¿verdad? ¿Y su fin qué cosa es? Siniestro. Hay en todo, en la viña del Señor. Así que no solamente hay eso. ¿Entiende? Por eso no fue fácil predicar aquí en Sinaí, yo entiendo. Porque hay pastores que hacen quedar mal, ¿qué cosa? La obra de Dios. Y ustedes han pasado por alguna experiencia de esas que el pastor Huerta me contaba. No, que no es fácil, yo entiendo. Pero así es. Satanás se presenta ante Eva con una pregunta aparentemente amigable. Parecía ser un amigo, pero allí tenía su veneno. Entonces Eva, naturalmente, cuando le pregunta la serpiente, que hoy llamo Satanás, le pregunta, ya le voy a decir por qué le llamo Satanás, va a responder así. Eva, 2, el 3, ¿no? 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que nos permite comer, dijo Dios. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Hermano, la respuesta de Eva a mí me preocupa. Si usted es un lector de la Biblia, usted va a ver que en la respuesta de Eva hay elementos que Dios no ha dicho. Sí, hay elementos que Dios no ha dicho. Eva se está tomando atribuciones que no le pertenecen a Dios. En otras palabras, que el pecado de Eva no fue cuando comió del fruto prohibido. El pecado de Eva es cuando añade elementos a la palabra de Dios. Primero responde bien, ¿no? Dios nos ha dicho que no comamos de todos los árboles, correcto. Pero Eva, ¿qué señala? ¿Qué árbol no debemos comer? El árbol de la ciencia del bien. Pero hay algo que va a decir. Miren lo que dice Eva. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Dónde estaba?
Según Eva dice, en el medio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde estaba ese árbol? Vamos atrasito nomás. Génesis 2, para saber dónde estaba ese árbol. Miren, hermanos. Génesis 2. El verso 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto, lea bien y marque con su Biblia, puso el árbol ¿de qué? De la vida. ¿Cuál era el árbol que estaba en medio? El árbol de... Escuche, ahí anótalo, porque luego hay una I que es copulativa y dice allí, la I dice, y el árbol del conocimiento del bien. Pero el árbol que estaba en el medio era el árbol de la vida. Pero Eva dice que el árbol que está en medio, ¿cuál es? De la ciencia del bien. ¿Qué significa esto? Que Eva se había obsesionado con un árbol. O sea, cuando Adán le contó que habían dos árboles, un árbol de la vida que está en medio y que luego al lado hay el árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva, en lugar de concentrarse en el árbol de la vida, ¿en qué árbol se concentra? Del bien y del mal. Escúcheme, cuando tú te obsesionas por algo, terminas con tu vida. ¿Entiendes? Cuando tú te obsesionas por algo, terminas con tu vida. Porque ¿qué es una obsesión? Es un problema mental, psicológico, porque te estás obsesionando ¿con qué? Con algo. Si se va mi marido con otra, yo me muero. ¿Qué cosa es? Obsesión. Sin ti no puedo. ¿Qué cosa es? Obsesión. Eso es obsesión, eso no es amor. Hace algunos años un pastor me dijo, llorando vino y me dijo: Pastor William, quiero que me aconseje. ¿Qué pasó? Mi esposa me fue infiel. ¿Y cómo lloraba ese pastor en mi oficina? Y lloraba. ¿Y qué quieren? ¿Qué le puedo ayudar, pastor? En que vuelva conmigo. Yo no voy a orar por eso. Se sorprendió el pastor porque nosotros oramos por todo lo que pidan los hermanos. No, yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar por ti. Porque tú estás obsesionado con esa mujer. Yo voy a orar para que Dios restaure tu vida, tu corazón. ¿Entiendes? Cuando estamos obsesionados, te pongo un caso más extremo. Yo trabajé de psicólogo, ¿no? Tenía una oficina. Había un tipo que la mujer lo había dejado. Lo que yo puedo hacer es restaurar tu vida. Porque tú tienes un problema. Estás obsesionado con esa mujer infiel. ¿Y sabes lo que hizo el tipo? Se fue a esos brujos que amarran. ¿Entiendes? Una prenda íntima, todo eso. ¿Para hacer qué cosa? Volver. Y cuando vino a mi oficina y me explicó eso, le dije: el problema es tuyo, no es en tu mujer, el problema es tuyo. Tú no has aprendido a saber lo que es el amor. ¿Tú crees que eso se tiene que hacer volver a la gente usando brujería para que te lleguen a amar? El amor no se fuerza. ¿Entiendes? El amor se da, el amor brota. Hay mujeres que están decepcionadas en su hogar. ¿Por qué? Porque piensan: ay, no me ama. El amor brota. El amor es algo que tiene que ser, ¿qué cosa? Natural entre dos personas, entre hombre y mujer, tengo que aclarar, ¿verdad? ¿Ok? El amor es algo que es natural. Si no hay, no hay, pues. No puedes obligar a alguien a que te ame, porque eso tiene que ser algo que natural. Por eso fracasan los matrimonios, porque a veces elegimos mal. Elegimos a la que no nos ama. Y claro, toda la vida le ama, me ama, luchando para que nos ame. ¿Te parece esa Lea? Lea era así. A Jacob dijo: le doy un hijo
me amará. Se sacrificaba la pobre dándole un hijo y tú sabes lo que cuesta tener un hijo. Luego abrió las piernas, me dará otro, le voy a dar otro hijo y me amará. Nothing. Tercer hijo, nada. Ahí entendió después que no era la vida así. ¿Está entendiendo? Entonces, esa es la obsesión. Eva tenía una obsesión. Eso es una palabra negativa, obsesión. Eva debió, no voy a usar Eva debió centrar su vida en el árbol de qué. Amén. Aplausos para el Señor. No estoy hablando de obsesión. Eva debió mirar al árbol porque sus frutos son para la sanidad de la nación, dice Apocalipsis. En otras palabras, ese árbol de la vida representa a Jesús. Nosotros debemos centrar nuestra vida en quién. ¿En qué estamos obsesionados, hermano? Si tú estás obsesionado en un tema tanto, por ahí vas a caer. Debes centrar tu vida en el árbol de la vida. Segundo problema de Eva. Miren el segundo problema de Eva, allí mismo. Volvamos al 3. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Los estoy alumbrando o oscureciendo? Muy bien. Vamos entonces al siguiente. No, ahí mismo, el 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que se nos permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. ¿Y si lo hacen? Aquí hay otro elemento que no es bíblico. ¿Cuál es? ¿Lo vieron? Exacto. Ni tocarlo. Eva le dice a la serpiente, Dios nos ha dicho que no comáis, ni siquiera debemos, ¿qué cosa? Está añadiendo la palabra. Porque si usted lee, no voy a leer Génesis, le dejo como trabajo, Dios nunca le dijo, no toque. Le dijo, no. Eva está añadiendo y está poniéndose por encima de ¿qué? De Dios. Aunque trata de defender a Dios, pero a Dios no se le defiende de manera ilegal. ¿Entiende? Por el hecho de defender a Dios, voy a mentir. No. Las cosas deben ser como son y en forma clara. Eva está añadiéndole la palabra de Dios. Y al añadir la palabra de Dios está tomando el lugar de ¿quién? De Dios. Entonces todas estas cosas me hacen pensar que Eva ya tenía ciertas presuposiciones que lo van a hacer, ¿qué cosa? Caer. ¿Sabe dónde empieza el pecado? ¿Dónde? En la cabeza. En la mente. ¿Dónde empieza? En la mente. A veces nosotros jugamos, ya pecó, hizo esto. No, un borracho que tú ves ahí que ama el alcohol, la taberna, no tiene un problema solamente con tomar, su problema es más profundo. ¿Dónde está? Acá, aquí. Tiene una mente que está dañada. Y entonces hay que trabajar con su mente para que él vuelva a la lucidez. Entonces, Eva tiene un problema ya en su mente. Ya tiene presuposiciones. Ya se ha fijado algunas cosas. Ya se ha dado ideas. Cuando alguien adultera, no es que adultera de la noche a la mañana. Primero que has tenido que tomar una decisión aquí. No está mal, está bien. Total, nadie me ve. Pero tomó una decisión ¿dónde? Aquí. Todo empieza aquí, querido hermano. En la psiquis. En la mente. Otro tema para hablar de qué es la mente, ¿no? Porque es otro tema. No te voy a hablar de tanto qué es la mente. De hecho, no es un órgano. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde está la mente? Yo lo señalo aquí, pero no se sabe dónde está la mente. La mente no es un órgano. Está acá, ¿no? No, tampoco es el cerebro es un órgano físico. Otro tema, algún día hablamos solamente de la mente. Pero el problema empieza ¿dónde? En la mente, en la cabeza. La mente tiene que ver con los pensamientos. Si tú te formas una idea de Dios, y así vas a hacer. Conforme la idea, el concepto que tengas, tú vas a hacer. ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Garbage? ¿Sí? ¿Entiendes? Es muy importante eso. Entonces Eva ya estaba comenzando a elucubrar y a alucinar cosas que no eran ciertas. ¿Entiende? Aunque estaba queriendo defender a Dios, sin embargo ella está tomando un camino no correcto porque está exagerando. Ahora, ¿qué va a pasar? Miren lo que le va a decir la serpiente. Me sorprende que la serpiente ya
la está encasillando. Fíjese cómo es el ardid de la serpiente. El 3 ahora sí. Inmediatamente dice, no moriréis, dice la serpiente. No, no van a morir. O sea, lo que Dios está diciendo es mentira. La serpiente se está tomando el lugar de Dios. Dios dijo que van a morir. La serpiente dice no. Y así pasa con el pecado. No van a morir, tranquilo. Una vez nomás. ¿Sí? Así piensa la gente con la droga. Así sabe, ¿no? No, un pitito, ¿no? ¿Cómo dicen? Pito, ¿no? Un pito nomás. No pasa nada. Para que te sientas un poco relax. ¿No? Y no te gustó. Entonces la segunda vez ya tú ya no porque te invitan, sino porque usted quiere ver si realmente es cierto. Vas. No te gustó. La tercera vez ya te gustó. Y haces un hábito. Y de los hábitos es difícil salir. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que la serpiente se está yendo en contra de la palabra y dice, no morirás. ¿Qué más dice la serpiente? Respondiendo, dice así, la serpiente, ¿no? 3. No moriréis, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá ¿qué cosa? Y serán como Dios con el conocimiento del bien. Mira la astucia de la serpiente. Le está ofreciendo, aparte que no van a morir, más bien, Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto prohibido, está hablando los dos, coman del fruto prohibido, ¿qué va a pasar? Open eyes. Open eyes, ¿no? ¿Se les abrirá qué dice? Los ojos. Open eyes, que acaso eran ciegos. Interesante la propuesta de la serpiente. Está invitando a algo desconocido, pero donde van a ser luminarias. Ustedes, cuando coman de ese fruto, entonces su mente se les va a open eyes. Van a ser más inteligentes de lo que ya son. Eso es la oferta de la serpiente. Open eyes. Además, otra que es más tentadora todavía. ¿Seréis como qué? Como dioses, sabiendo el bien. Bien, hay 3 ofertas. No van a morir. Open eyes. Y la otra, seréis. ¡Qué tremenda propuesta! Sí que es toda una tentación porque seréis como qué? Como Dios. ¡Wow! Eva dijo, como Dios. Eso quiere decir que si Dios tiene ese poder para crear cosas de la nada, yo voy a hacer. Y además voy a entrar en una dimensión que no conozco, desconocida. Mi mente se va a abrir. O open mind, también le dicen algunos, ¿no? Mente abierta. Entonces, todo eso es la propuesta de la serpiente. Vamos a ver qué pasó con Eva. Esta versión, me gusta esta versión. Pase, media cara, pero quiere llevársela. No es fácil, ¿no? Sí. Bien, el 3 dice así. ¿En dónde estamos? Ahora 6. La mujer, mírenlo de esta versión. La Reina Valera no sé cómo dice, pero no dice como esta. Mira. La mujer quedó convencida. ¿Qué dice la Reina Valera? No está esta palabra de acá. En el hebreo, esta mujer queda convencida. ¿Qué significa esto? Que cuando dice el texto que quedó convencida, está diciendo que todo lo que la serpiente le dijo, le creyó. ¿Qué le creyó? Que no iba a morir. Le creyó que su mente se iba a abrir. Y le creyó que iba a ser como el texto dice que quedó convencida. Ya cuando una persona está convencida, no hay marcha atrás. ¿Está entendiendo? Porque todo empieza entonces ¿dónde? La mente. Hermano, el conflicto que está en Apocalipsis es un conflicto mental. ¿Sí sabía? Cuando usted ve la batalla del Armagedón, la gente piensa que es una guerra bélica como está ahí Irán y Estados Unidos y Israel. No, eso es simbólico. La batalla que se va a librar es una batalla, ¿qué cosa? Mental, es un conflicto mental. Esa batalla del Armagedón es mental. No es física, no es cuerpo a cuerpo, es mental.
¿Usted cree que Jesús peleó con el diablo en el desierto a puñete y a espada? Usted ha visto mucho Superman. No, la batalla es ¿qué cosa? La mente. Y si tú no estás preparado intelectualmente, si tú no estás preparado con la palabra de Dios, ¿cómo le vas a poder enfrentar al enemigo? Se vienen, hermanos, teorías, filosofías que son huecas y simplonas sobre el pueblo de Dios. ¿Entiendes? Pero si tú no tienes un estudio de la Biblia serio, ¿cómo vas a poder rebatir los embates del enemigo? Te pregunto, si solamente vienes aquí a estudiar la Biblia como si estuvieras en una misa y luego allá en la calle te olvidas de qué, la dejas guardada tu Biblia. Hermanos, se nos viene una dura lucha. Y no es responsabilidad mía solamente estudiar como yo estudio la Biblia. ¿Es qué cosa? No, porque el pastor predica la Biblia por mí. Está bonito. Pero es tu responsabilidad estudiar qué cosa? La Biblia de manera profunda. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que tener herramientas que te ayuden a entender la Biblia de manera clara. Entonces, sucede que vemos nosotros que esta mujer queda convencida. Como consecuencia de haber sido convencida, mira lo que pasa. Dice así. 7, ¿no? Sí, 6. La mujer quedó convencida. Ahora sí. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía, ¿qué cosa? Delicioso, y quiso la sabiduría. Otro verbo que se usa es vio. Ya no vio como Dios lo decía. Dice que ella vio, ya está comenzando a juzgar su juicio de valor. Vio que el árbol era, ¿qué cosa? Hermoso. Se está convenciendo. Bueno, eso es malo. Es hermoso. Ese me va a dar la sabiduría. Ya no miraba como miraba antes del pecado. Ahora vio que ese árbol era hermoso. ¿No pasa con el pecado así? ¿Qué dice el que toma? No es malo. Tomo de vez en cuando. Sí, yo no soy borracho, alcohólico, no, pastor, yo nada que ver, yo de vez en cuando, para ir me tiro unas chelitas, ¿no? Sí. Sí, además es bueno, dicen los doctores, para botar las piedras del riñón. Y bueno, una vez a la semana van tomando. Y entonces comenzamos, ¿qué cosa? A justificar, a mirar las cosas como no fueran pecado. Entonces, Eva ya está teniendo un juicio sobre el árbol, ¿viste? Y sencillamente, ahora una vez que ya tiene ese juicio, el texto bíblico dice, ¿qué dice? Quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Pero no es que lo comió así, pasó por un proceso de convicción. Nadie cae porque cae. Ah, el pastor cayó. No cae porque cae. Ha habido todo un proceso. ¿Entiendes? Y Eva comió. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva dialogaba con la serpiente? Hermano, hermana, te pregunto, ¿dónde estaba Adán cuando Eva habló con la serpiente? Eso es lo que nos han dicho. Trabajar, sí, hay una teoría que dice que Adán, ¿qué estaba? ¿Tú crees que cuando uno recién está casado quiere trabajar? ¿Quiere estar al lado de quién? Día y noche, como una miel. Así que la teoría no se cae por sí misma. Todavía no se soluciona. ¿Dónde estaba Adán? Eva comenzaba. Sorpréndase lo que dice esta versión. Miren lo que dice esta versión. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso, quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. ¿Dónde estaba Adán? El sinvergüenza estaba ahí. El típico hombre latino. ¿Sí? Vienen a cobrar la renta, mujer, anda. Le llaman al colegio, anda tú. Y el hombre no aporta, ¿qué cosa?
sobre responsabilidad. Adán estaba allí. Adán escuchó todo. Él estaba allí. Y no dijo qué. Pero es que tú no me dijiste nada, dice la mujer al marido, ¿no? No me dijiste nada. Te quedaste callado. Así son los hombres a veces. Entonces, él estaba allí. No dijo nada. Él había escuchado todas las estupideces de la serpiente. Pero es una cosa, Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Fue orgulloso. La Biblia dice en Timoteo que ¿quién fue engañada? La mujer. Eva, la mujer. Adán no fue. Entonces, ¿por qué pecó? ¿Sabe por qué pecó? Porque le dio la gana. ¿Entiendes? Él pecó conscientemente, de manera, ¿qué cosa? Deliberada. O sea, hasta por las puras. Así fue. Y ahí hay un problema. No asumió su papel. ¿Tú sabes quién era el que debía cuidar del jardín? ¿A quién le dio esa responsabilidad? Si tú lees el Génesis el 2, léelo bien, no, por el tiempo no voy a decir. Adán no cumplió su papel sacerdotal. Y hay muchos padres de familia hoy día, varones que no están cumpliendo ¿qué cosa? Su labor en casa. No, yo trabajo, solo trabajo. Tu deber también es educar. ¿Sabes? En el hogar la mujer pone el corazón y el hombre pone ¿qué cosa? La cabeza. La educación. ¿Entiendes? La mujer que pone el corazón. Porque hombres y mujeres somos. Por supuesto que hay mujeres extraordinarias e inteligentes, son inteligentes. Pero estamos hablando en el tema del cuidado. Dios se lo ha dejado ¿a quién? A ti, varón. No para dominar, sino para cuidar. ¿Estás entendiendo? Yo no creo que el machismo. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros los varones el papel de cuidar, la responsabilidad de guiar a nuestro hogar hacia adelante. Entonces, Adán no lo hizo. ¿Qué pasó? Mujer le da la fruta prohibida, él lo come. No fue engañado, no fue convencido, él lo come. ¿Sabes cómo se llama eso en teología? Rebeldía. ¿Adán fue rebelde a quién? A Dios. A Dios. Sí, porque se está oponiendo ya a Dios. Eso fue rebeldía. Entonces, las consecuencias de ese pecado son las que yo le contaba, lo que me sucedió ahora en el bus y lo que está pasando en la guerra en Irán. ¿Son consecuencias de qué? El pecado. Son los resultados amargos y tristes, funestos. ¿Entienden? El pecado ha dañado el planeta Tierra. El pecado ha traído discordia, ha traído separación, ha traído envidia, adulterios, violencia. Eso es consecuencia de la mala decisión que tomó Adán y Eva. Y rápidamente te lo voy a demostrar. No sé si estamos, no traje un reloj. ¿Calendario tiene, hermanita? Calendario, no sé qué día estamos ya. A ver si me pasa al día siguiente predicando como Pablo, ¿no? Ya, 3. Miren, hermanos. Miren la consecuencia. Vamos a ver. Eso me gusta esta parte. El 7 es claro. En ese momento, dice así, mira, fue rápido. Se les abrieron los ojos. ¿Se cumplió lo que decía Satanás, sí o no? Open eyes. ¿Se les abrieron qué? Los ojos. Sí, se les abrieron los ojos. ¿Pero para qué? Y de pronto sintieron ¿qué cosa? Vergüenza por su desnudez. Aquí el texto está hablando del pecado. Se les abrieron los ojos, ahora sí, no para otra cosa, sino para qué. Para el pecado somos buenos. La Biblia dice, en Romanos dice que hasta inventan maldad. ¿Entienden? Uy, así somos los seres humanos. ¿Qué inventamos? Maldad. ¿En qué momento hacer mal y cómo? Así los políticos son inventores de qué? De maldad, son muy exquisitos en eso. Entonces, el pecado trajo ¿qué cosa? Los ojos se nos son abiertos. Pero no para el bien, sino para qué? Oh, hermanos, yo cuando era pastor joven sufría mucho por la iglesia. La iglesia hacía sufrir.
predicando así como ustedes, bonito. Hermano, luego venían las fiestas del pueblo. ¿Dónde creen que estaban los hermanos? Estaban los grupos, estaban las santas, tomando, danzando, bailando. Y eso a uno le aflige el corazón. Digo, pobres hermanos, ¿qué será de sus vidas? Y eso sucede porque no están llenos de ¿qué? Si tú quieres hacer fuerte al enemigo, no lo vas a hacer con tu fuerza, que eso písale con el pie, písale, eso solamente arenga. La única manera de tú vencer al enemigo es a través de ¿qué? Jesús dijo, cuando Satanás tenía hambre a Jesús, 40 días, 40 noches, tenía hambre y lo vio con hambre a Jesús, dijo, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Hermano, yo te recomiendo una cosa, con seriedad, estudia la Biblia. No basta con escuchar un sermón. ¿Estudia qué? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros que se abrieron los ojos, pero hay cosas que no se cumplieron. Vamos a ver qué no se cumplió. Rápidamente, ¿no? Dice así. 3, ¿qué más? ¿A qué hora se termina, hermanos? Estoy preocupado. Ok. Ahora sí. Se les abrieron los ojos, de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera. ¿Se volvieron como Dios? No hay. ¿Mintió Satanás? Sí, mintió para Satanás. Dijo una verdad a medias, porque así era estafa. Es una verdad a medias. No fueron como Dios. No se cumplieron las profecías que Satanás decía que iban a ocurrir sobre eso. Entonces, ese es el resultado del pecado. Ahora, ¿qué hacen? Inmediatamente, una vez que ellos se dan cuenta que estás desnudo, dice el texto, cosieron hojas de ¿qué? Para cubrirse. O sea, ahora se veían, viste, desnudos y tenían vergüenza, tenían miedo. Y consiguieron qué cosa? Tapabarros se llama, ¿no? Se hicieron los tapabarros, eso es lo primero que se hicieron nuestros padres. Para decir, no pasa nada, estamos bien, todo ok. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasó? El verso 8 dice que se acercaba, ¿quién? Yo termino con el 8, ¿sí? Vamos al 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Ese es un resultado del pecado. ¿Qué pasó? Dice que Dios se paseaba a la brisa de la tarde, ¿no? Sobre el huerto. ¿Y qué tuvieron ellos? Miedo, se escondieron. Hermanos, Dios siempre paseaba. Dios siempre estaba con ellos. No era la única vez, pero cuando pecaron, ya Dios no era una buena compañía para ellos. Cuando ellos pecaron, se escondieron. ¿Qué quiere decir? Se fueron alejando. Desde ese tiempo el ser humano no quiere saber nada de Dios. El ser humano, ¿qué hace? Se distancia, se aleja, se esconde. ¿No pasa hoy día esto? En Norteamérica, en Nueva York, ¿cuánta gente no quiere saber de Dios? Se esconden. No, estoy ocupado, estoy trabajando. No, me voy a casar, no puedo. ¿Entienden? No existe Dios, lo quieren negar. Pero eso empezó ahí. Desde ese momento, desde ese tiempo, el hombre huye ¿de quién? Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que Dios busca. ¿Amén? Dios busca. Yo te voy a decir, tú no estás sentado aquí por las puras. No es que tú decidiste sentarte o escuchar la palabra. ¿Sabes qué? Dios en su bondad infinita te buscó. Te encontró en tu peor momento y Dios te dio vida. Aplausos para Él. Amén. Yo no quería terminar sin esto. Dios nos busca. Desde ese momento, escúchame, Dios no ha vuelto a descansar. Dios descansó un sábado, sí, la Biblia lo dice, pero solo un sábado. Desde ese momento Dios se ha dado la tarea de ¿qué? De buscar al hombre. Y Dios está buscando a hombres y mujeres. Dios está buscando al hombre para Él reconciliarse con los hombres. No para darle juicio, sino para perdonarlos. ¿Sabe lo que hizo con Adán cuando los encontró? Lo primero que hizo, ¿qué fue?
¿Usted cree que lo primero que hizo es maldito serás? No. ¿Con dolor de tu frente comerás? Le prometió en Génesis 3:15, ¿sabes qué? La simiente. Eva, no te preocupes. Yo sé que has pecado, pero de tu simiente vendrá el hijo de la promesa, el Salvador. Le quitó los tapabarros. ¿Y qué le puso? Génesis 3:21, ¿qué dice? ¿Qué le puso? Vestiduras de pieles. Ahora tú preguntas, ¿de dónde sacó esas pieles? Dios con su propio dolor. Mira, es la primera vez que en la tierra había un derramamiento de sangre. No fue Caín el primer derramamiento de sangre. El primer derramamiento de sangre que se hizo en esta tierra fue sobre un animalito llamado Dios, con todo el dolor de su corazón. Un día Dios, esa tarde fue una tarde amarga, porque fue la tarde del pecado, por lo que yo veo. Sacrificó un cordero. ¿Para salvar a quién? ¿A Adán? Años más tarde, ese pasaje se cumpliría en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús, para que a través de su justicia tú seas vestido y aparezcas sin mancha delante de Él. La Biblia dice que por su sangre nuestros pecados son limpios, son perdonados. Entonces, Dios, ahí estaba el plan de salvación desde el Génesis. Dios ya estaba proyectando que un día vendría su Hijo, y Dios le daría a su Hijo en ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado, para que a través de su Hijo, de su sangre derramada, nosotros volviésemos ¿a dónde? Al paraíso. Por eso en la cruz, ¿habían cuántos ladrones? Alguien ayer dijo 3. No, 2 ladrones, porque el de medio no era santo, era justo, era perfecto, era Jesús, el del medio. ¿Se acuerdan dónde estaba el del medio en la Biblia, en Génesis? ¿Qué estaba en el medio? En medio estaba Jesús. El árbol de la vida representa a Jesús, por eso es el árbol. Jesús estaba en medio de esos 2 ladrones, porque la salvación viene por Él, es el medio para ir al cielo. Entonces un ladrón a última hora le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés En el paraíso. Hermano, si yo fuera Jesús no le daría. Sin vergüenza, a última hora todavía queriendo salvarse cuando toda su vida ha hecho daño a la gente. Pero así es la gracia de Dios. Jesús no mira a ese ladrón arrepentido y le dice lo siguiente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo. En el paraíso. Esa palabra de Génesis está conectando con Génesis. El paraíso lo perdió Adán y Eva, fueron expulsados por comer del fruto prohibido. Y por la sangre de Jesús, la primera persona que entra al paraíso es un ladrón. Y yo te pregunto, si un ladrón está en el paraíso, ¿cuánto más tú? A quien te ama. Porque esa sangre de Jesús también es el antídoto para que volvamos al cielo. Para allá vamos, hermano. Nosotros vamos para el cielo. Este mundo va de mal en peor. No hay esperanza, recuerda. No hay esperanza en la política. Se ha demostrado que el ser humano es un animal salvaje. Solo la Biblia es la verdadera. ¿Y Jesús es el camino? ¿Cuántos esta mañana quieren reconciliarse con Dios y decirle: Jesús, aquí estoy, está mi corazón? Yo quiero aceptarte como mi Salvador. Yo quiero aceptar tu cruz. Yo quiero que tu sangre limpie mis pecados. Pueden ponerse de pie para orar. Vamos a orar. Si alguien siente en su corazón entregarse y no lo ha hecho, es un momento. Es momento de decir: Señor, aquí estoy. Él te está llamando. Así como Adán y Eva aquella tarde se acercó para darles el perdón, hoy te llama a ti para darte su perdón. ¿Hay alguna persona que tenga la necesidad de que Dios lo perdone, que Dios lo acepte como su hijo? Pase aquí al frente, yo quiero hacer una oración especial para usted. ¿Hay alguna persona que esta mañana siente en su corazón que Dios le ha hablado por su palabra? Véngase, que yo quiero orar por usted. Quiero que Dios venga, no tenga vergüenza. Yo también un día vine al altar y le dije: Señor, aquí estoy, yo quiero aceptarte como mi Señor, yo quiero darte mi vida, yo creo que tu palabra es verdadera. ¿Alguna persona más que quiera decir: Señor, yo quiero que tú me reveles el Evangelio, yo quiero conocimiento de ti, yo quiero que tu palabra sea sobre mí, yo quiero darte una oportunidad a Jesús, quiero darte una oportunidad? La mejor oportunidad que te puedes dar no es conseguirte otro esposo o esposa,
sino que Jesús entre en tu vida y en tu corazón. Si alguna persona que quiera decir, Señor, aquí estoy, venga, no tenga vergüenza. Jesús en la cruz murió, no tuvo vergüenza por ti. Él lo dio todo por ti. Él se entregó por nosotros. Amén, gloria a Dios. Vengan, hermanos, vamos a orar. Es momento de que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy. Yo les recuerdo, a los 15 años también le di mi vida, después que me estafaron, le di mi vida a Jesús. Y Él no me ha estafado. Amén. En el mundo he encontrado muchos estafadores, pero Jesús no me mintió. Él siempre estuvo conmigo. Él siempre estuvo a mi lado. Y continúa hasta que nos encontremos con Él en el reino de los cielos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Vamos a orar entonces. Querido Señor, no tenemos cómo agradecerte, porque los culpables han sido nuestros padres. Ellos se rebelaron contra ti, comieron del fruto prohibido, merecían la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros también que estamos aquí hemos pecado contra ti, no nos podemos justificar. La paga del pecado es la muerte, pero hemos escuchado aquella voz tuya que dice, no vas a morir. Quita nuestras vestiduras, Señor, y ponnos las vestiduras de Jesús. Que la sangre de Jesús limpie los pecados de todos los que están aquí al frente. Señor, bendice sus vidas. Ellos se han puesto de pie porque quieren decirle sí a Jesús. Quieren darle esa oportunidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ellos sientan en esta mañana la seguridad de que todos sus pecados están perdonados. La seguridad de que son tus hijos y que tú los amas inmensamente. Señor, te pido que los bendigas, que ángeles del cielo acampen sobre ellos y que en este proceso ellos puedan ir conociendo más de tu palabra. Ellos puedan ir madurando en la fe. Hoy día es un día importante para ellos porque han abierto su corazón al Evangelio, a Jesús. Te pido, Señor, inmensamente una bendición para todos los que están aquí y para los que han escuchado hoy día tu palabra. Quédate con nosotros. Bendice la iglesia Sinaí. Bendice sus planes, el proyecto, que podamos impactar Nueva York, Brooklyn y todo Estados Unidos con tu palabra. Úsanos como tus instrumentos. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aplausos. Dios lo bendiga.